Buenas Profe, noches, profe. Hola, ¿cómo profe, andan? buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo van con las actividades? ¿Han podido leer algo? ¿Tienen dudas, inquietudes? Yo hoy les subí a la plataforma el tema de que les había prometido la vez pasada de materiales, que eran las fichas de stock de Neuner, y lo de mano de obra, que en realidad lo volví a mandar a escanear, seguía con manchas, así que bueno, eso lo voy a subir mañana, voy a ver la forma que me las escaneen bien. Pero bueno, el material de las fichas de stock ya lo tiene. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? Hoy vamos a terminar con el tema de mano de obra. Y antes de comenzar, les quería comentar hoy es 26 de abril, más o menos para mediados de mayo, 15 de mayo, esa fecha, alrededor de esa fecha, van a tener que o sea, informarnos cómo están compuestos los grupos, que creo que van a ser de 10 alumnos por grupo, porque bueno, si bien es cierto, en el SIU hay 190 inscriptos, de los cuales no todos, muchos se inscriben y después no aparecen. Eh, Están también los chicos que pidieron cursar condicional, o sea que por eso les digo, después de las mesas de mayo, porque ya vamos a saber de los condicionales quién queda, quién no. eh, Necesitamos entonces que nos den el listado, considerando 10 alumnos por grupo, o sea, cuanto más mejor, porque los va a ayudar a presentar un trabajo enriquecedor, o sea, cuando uno tiene, o sea, si trabajan dos, no hay muchas, se pueden complementar, pero por ahí no hay muchos temas de discusión y demás. En cambio, cuando más trabajan, más alumnos participan, y la idea es que trabajen todos en el grupo, o sea, que no se abusen de que uno o dos trabajen y el resto después pone la firma. Entonces vayan pensando la actividad que van a seleccionar y bueno, elijan ustedes libremente sus compañeros de grupo y si no, o sea, bueno, el que quede sin grupo o algo después nos avisa y vamos viendo cómo los incorporamos. Pero yo sostengo que lo que les decía al principio, me parece que es mejor que cada uno de ustedes elija con quién trabajar, por cuestiones de afinidad, de compañerismo, de amistad o lo que fuera, y me parece que es mejor a que nosotros le impongamos quiénes van a ser sus compañeros. Pero bueno, entonces por eso reitero, mediados de mayo, se vayan pensando ya, cosa que mediados de mayo ya podamos conocer los temas sobre los cuales van a trabajar y los integrantes de cada grupo. ¿Mm? Bueno, si alguna duda, consulta, inquietud. Profe, buenas noches, Buenas disculpe. noches. Sí, ¿Puedo preguntarle algo? sí. En las clases de práctica, los profesores dijeron que las soluciones de los trabajos prácticos las iban a subir una semana antes del parcial. Ujú, Eh, a mí la verdad es que yo sinceramente sí entro a clases prácticas, como sí también a las clases teóricas, y ujú. como es virtual y por computadora, yo imprimir todos los trabajos prácticos no puedo, y las soluciones, bueno, tampoco. Entonces, lo que hago es pasarlo a mano, tenerlo por escrito, y mejor para mí porque lo entiendo. Y la verdad es que no es la única materia que curso, como otros compañeros, supongo yo, que también tenemos otras materias. Y yo quería pedirle, por favor, consideración de que lo suman por lo menos 2 semanas antes, como para que, o tres, bueno, no dos, porque ya estamos ahí, digamos, para que puedan subir los trabajos prácticos, digamos. Porque, bueno, o sea, Bueno, pero yo escúchame, el tema de los trabajos prácticos, si ustedes entran a clase y demás, lo tienen resueltos en la misma clase. O sea que después tener la solución es lo mismo que lo que vos escribís, lo vas a tener para verlo en la pantalla. Si no, claro, Profe, me, yo creo el que a tema todos nos resultaría más cómodo también tener las soluciones para comparar lo que fuimos haciendo en clase y tenerlo, va, no sé, yo también pensé lo mismo, el tema de las sí, soluciones de los ¿sabés lo que prácticos, pasa? que ¿Por qué tenemos en clase. nosotros decidimos esto? Porque vos podés entrar, algunos de los alumnos que están acá, o sea, muchos entran y se van a dormir la siesta. Entonces, en realidad, es el hecho de que figuren acá 133 participantes, no quiere decir que estén todos atentos a lo que yo nos estoy diciendo.
Entonces la idea es esa, que trabajen cada uno en su comisión, en la comisión que elijan, vayan desarrollando y vayan consultando sobre las dudas que tengan. Y vamos a subirlo cuando sea conveniente, no a medida que se va dictando, porque ya lo hemos pasado en la presencialidad y estamos pasando ahora de que no resuelven las cosas y las copian, y si las copian no las van a aprender. Entonces intenten resolverlas y después van a chequear, si ustedes participan de la clase, no tienen, va a coincidir exactamente lo que tienen en el papel hecho cuando están desarrollando la clase a lo que van a encontrar en la plataforma, no va a haber ninguna variedad, ninguna diferencia. Entonces, no vamos a, el sumo podrá ser, no sé, el 10 de mayo es el parcial, será ahora el 1 de mayo estarán disponibles, pero no antes. Ah, bueno, o sea, yo te decía de considerar por lo menos unos días más, digamos, para que suban la solución. Sí, yo también no critico ni tampoco estoy en contra de lo que ustedes piensan y que pasa, en la realidad es verdad, hay gente que entra y no participa y no nada. Pero bueno, Aparte, o sea, yo se ver los de nuevo digo, todos los videos de toda la clase y que no tenemos el internet que necesitamos, ni los equipos de computación que necesitamos todos, entonces en ese por sentido eso, bueno, también. está bien, yo entiendo eso y tampoco pretendo de que si yo ahora empiezo a grabar la clase y no voy a pretender de que ustedes escuchen todas las clases de vuelta, porque en realidad, yo también estoy haciendo cursos online y no es que escucho toda la clase de vuelta, sino que eh, por ahí de la clase, digo, en los últimos 10 minutos, por ejemplo, me está pasando que los miércoles, estoy haciendo un curso y tengo clase los miércoles hasta las 8:30. Bueno, yo me tengo que retirar 8 menos cuarto porque tengo que conectarme para dar clase a ustedes. Entonces, ¿qué hago en la clase? Y después voy escuchando los últimos 45 minutos porque son los que no pude escuchar. O sea, no es que ustedes tienen que escucharse absolutamente todas las clases ni nada, que por ahí puede pasar que algún día pueden participar de todas las clases y una no pudieron o se tuvieron que retirar antes o lo que fuera y la clase y el material está disponible. O sea, lo que yo quiero que me entiendan es que no es un capricho, sino que es para hacerles un favor a ustedes. Porque pasa, o sea, yo como alumno, o sea, a pesar de que soy profesional, que soy docente y demás, también hago cursos de capacitación y me doy cuenta, o sea, si a mí me dan para hacer un trabajo práctico y ya me dan la solución, es como que uno se tienta y mira la solución antes de pensar un poco cómo resolverlo. Entonces, tampoco, o sea, de los trabajos prácticos que tengan que resolver ustedes de manera individual, sí van a tener la solución los primeros días de la semana que viene. Pero la idea es que ustedes trabajen, porque si no, copiando, o sea, en realidad, ¿qué va a pasar? Va a llegar el parcial y no van a tener idea porque se estudiaron de memoria lo que estuvieron viendo en clase. Y cuando te cambian el orden, ya no tenés idea de qué se trata. Entonces, la idea es que todos trabajen la mayor cantidad posible de manera autónoma en los trabajos prácticos que tienen que trabajar solos. Y después compararán con las soluciones. Y en los que se dan por clase, intenten. O sea, los chicos tienen posibilidades de entrar a las clases teóricas, posibilidades de entrar a las clases prácticas. Si un día no puedo entrar a las 2, entraré a las 4. Si no puedo entrar a las 4, entraré a las 6. Pero traten de participar porque yo les dije, o sea, esta materia no es fácil, o sea, uno cree que puede resultar más fácil, pero no es tan fácil. Entonces, si yo no le voy a dar bolilla, voy a dedicarme a copiar lo que tengo en la plataforma, después cuando rindan el parcial, ahí se dan cuenta, y si no, conversen con sus compañeros de años anteriores y fíjense si eso no tan fácil, si a ustedes les puede resultar tan fácil si es que no se dedican un poco, porque la verdad que el año pasado ha sido, bueno, han tenido algunas facilidades a través de unos trabajos extras que han hecho, pero si hubiera sido por los parciales no hubiera regularizado casi nadie, porque la verdad que fue muy bajo el rendimiento a nivel parcial. Entonces, la idea es que ustedes trabajen y que consulten sobre las dudas, por eso también vamos a tener clases de consulta. Entonces, ¿qué pasa? Tienen las soluciones, no consultan nada, llega el parcial y no tienen ni idea, porque si se les cambia el orden o se les pregunta una cosa distinta de lo que al revés, con otras palabras, de lo que vieron en el trabajo práctico, no saben cómo resolverlo. Entonces, Uy, así que sí van a tener las cosas, pero trabajen la semana que viene, el lunes, martes ya tendrán la información disponible.
Bueno, profe, a mí me parece lógico lo que usted dice, o sea, yo asisto a las clases. Perdón, perdón que justo estaba silenciando y abrite el micrófono, no sé quién estaba hablando. Yo, profe, no, que Perdón. le decía que a mí, no, no pasa nada. Yo le decía que a mí me parece lógico lo que usted dice, porque en teoría, si asistimos a las clases prácticas, o sea, no lo veo tan necesario de necesitar las clases, la solución de los TPs, porque en Ujú. teoría ya lo haces y lo ves en la clase práctica. Es que esa es la idea. Ujú. Esa es la idea. O sea, Porque yo el para eso año están las pasado clases. hice, o Claro. sea, pongo mi ejemplo, ¿no? El año pasado sí teníamos la solución y teníamos el TP, y es verdad lo que usted dice, o sea, directamente vamos a la solución, no vemos el TP, no entendemos nada y nos va mal. Y eso Exacto. tampoco es. Ujú. Esa es la idea, o sea, yo Así. reitero lo que les decía hace un ratito, o sea, no es que es un capricho y es decir, qué mala que es esta que no quiere poner una solución ni nada. O sea, es para que ustedes puedan trabajar y ver, porque no es lo mismo como acaba de decir Daniela sos, ¿no? Como acaba de decir ella, si yo me copio, o sea, tengo la solución, ni siquiera hago el esfuerzo por saber cuál es cómo se resuelve o qué cuentas tengo que usar o pensar un poquito más, entonces no es copiar. Por eso es la idea de que bueno, tengan los trabajos prácticos, asistan a las clases, si no pueden asistir, bueno, consulten con algún compañero, traten de resolverlo solos, escuchen la teoría, lean el material, porque la verdad que no es fácil. Cuando uno tiene todo copiado, cuando tienen que resolverlo en el parcial no les va a resultar fácil, entonces no queremos tener alumnos que queden libres. O sea, la idea es que regularicen la mayor cantidad posible y el que pueda promocionar mucho mejor. Pero bueno, si no se esfuerzan un poquito, y el que no asiste a clase después va a tener el trabajo práctico y no va a tener ni idea de por qué se debita, por qué se acredita, por qué cuando hay un asiento contable, por qué puse esto, por qué no puse lo otro. O sea, en realidad, para eso estamos. Si no, ¿sabes qué tendríamos que hacer? Decimos, bueno, chicos, no les damos más clases, acá tienen los power, la bibliografía, los trabajos prácticos resueltos y arréglense como puedan. O sea, no es esa la idea. Así que bueno, cada uno ve a dónde le ajusta el zapato, por eso eh, no todos, por supuesto, no todos tienen la misma forma de trabajar, pero bueno, este, lo mismo que decir, bueno, ustedes creen que nos engañan a nosotros porque se conectan, pero muchos se conectan y no tienen idea. Si yo ahora les digo, abran todas las cámaras, te puedo asegurar que un montón de gente no la va a abrir porque no están presentes en la sala. Pero bueno, este, es así, cada uno verá, y ya a esta altura de la carrera son alumnos de cuarto año, no es lo mismo ahora que en primer año, que los chicos todavía creen que están en la secundaria. Ustedes ya están en otra instancia. ¿Qué me dicen acá el chat? Exacto, acá tenés una ventaja de la virtual. Sí, eso es cierto, porque bueno, yo les estaba contando mi experiencia personal. Yo en este curso que estoy haciendo me tengo que retirar 45 minutos antes. Entonces, ¿qué hago? Después, cuando tengo un tiempito, escucho los 45 minutos que me faltaron. Y tengo la ventaja de que la clase está grabada. Cuando es presencial, me tengo que retirar, me voy y no sé, fuera de que después me comenten mis compañeros qué dijeron, pero no tengo la posibilidad de escuchar qué es lo que se dijo en clase. Bueno, cada uno ve cómo se va a manejar, qué esfuerzo va a hacer, porque en realidad ya como les decía, a esta altura, cada uno de ustedes verá si quieren estudiar, si no quieren estudiar, si pretenden, o sea, promocionar de arriba, no se puede promocionar una materia, o sea que el que quiera promocionar realmente se va a tener que esforzar un poco más, pero también regularizar una materia tampoco es fácil, así que bueno, y no no es una materia que está por estar, como yo se los dije el primer día de clase. Nosotros tenemos este, si ustedes les saben ver la beta de esta materia, les dije, les hace una apertura profesional importante. Así que bueno. ¿Qué dice? Bueno, sí, la mayoría están de acuerdo con el tema virtual, ¿sí? Porque aparte es cierto, ustedes están en la casa, a lo mejor hasta recién estaban tomando el té o lo que fuera, y ahora se conectan un ratito y después se desconectan y ya están cenando o están tranquilos en su casa. O sea, tiene sus pros y sus contras, porque muchas veces es ir a la facultad, estar sentado en la facultad, sentado en el anfiteatro, pero sin tener la más pálida idea de qué está hablando la profesora, porque están con la cabeza en otro lado. Entonces, en realidad acá por lo menos les queda grabado. Bueno, voy a empezar a grabar porque vamos a compartir
Lo del trabajo yo les había dicho, no, el trabajo es grupal. El trabajo va a ser grupal. Profe, lo último antes de que empiece con la clase. Sí. El primer parcial se rinde el 10 de mayo y entra en teoría hasta mano de obra y práctica hasta materia prima. Exactamente, así Vale. es. Gracias. De nada, así es. Bueno, estamos, el otro día me habían dicho que amplíe porque no veían. Esto es lo último que vimos la clase pasada. Era, ¿se acuerdan? Habíamos definido la matriz de las cargas sociales, matriz o cédula de cargas sociales, donde decíamos que por cada 100 pesos que se devengaba de sueldos, teníamos una sobrecarga o un sobrecosto del 71,92%. Y este grafiquito que representaba acá era decir, bueno, que si yo no hacía esto, si no distribuía el costo laboral de forma pareja a lo largo de todo el año, me iba a pasar esto, de que iba a tener altibajos, meses de menor costo, meses de mayor costo, incididos por las licencias reglamentarias o las vacaciones, por las licencias especiales, por los feriados o por lo que fuera, entonces iba a tener esto, o por el aguinaldo, entonces iba a tener estas curvitas, y lo que buscamos es tener parejo el costo laboral, por razón por la cual habíamos hecho en el caso de nuestro ejemplo, el sobrecosto era el 71,92%, yo les he dicho que eso depende de cada empresa, porque hay que trabajar con la historia de cada empresa, con la experiencia, con el convenio colectivo, para ver si fija otras cosas que, por ejemplo, acá pueden estar ausentes, pero que el convenio las exige. Entonces, cada empresa va a tener su propia matriz, no va a haber dos empresas que tengan la misma matriz. De esta manera, hacemos que sea parejo, digamos, la incidencia de esta matriz de cargas sociales a lo largo de todo el año, y este porcentaje es el que se va a aplicar sobre el sueldo de vengados, ¿sí? Yo les decía en el ejemplo, por 100 pesos de vengados, tengo un costo adicional del 71,92%, o sea, por cada 100 pesos voy a pagar 171,92. Entonces, lo que es importante que tengamos en cuenta es, o sea, no se les va a pedir que se estudien de memoria los porcentajes ni nada, pero sí tener en cuenta, también lo van a ver cuando hagan los trabajos prácticos, es diferenciar. Una cosa son las cargas sociales o contribuciones patronales y otras cosas son las retenciones o aportes personales, que es lo que hace el empleado. ¿Se acuerdan cuando yo les decía el otro día? Si el empleado tiene un sueldo de 1.000 pesos, a él se le retiene, en concepto de jubilación, de obra social, de cuota sindical o lo que fuera, X cantidad de dinero, eso que se le retiene no es costo para la empresa porque el costo es el sueldo bruto. Y lo que es costo para la empresa es el sueldo bruto más las cargas sociales, ¿no? Que son lo que queda como es un sobrecosto que tiene el empleador. Entonces lo que hace el empleador es actuar como agente de retención, o sea, le retiene al empleado y después lo deposita en los diferentes organismos recaudadores según el tipo de retención que sea. Bueno, con el tema de las horas extras, yo también se los había mencionado y les había dicho que, bueno, también teníamos que tener en cuenta ese sobrecosto, pero hay que hacer, no recuerdo si se los dije, por eso se los aclaro ahora, la distinción de cuál es la causa por la cual se llevan a cabo esas horas extras. Porque la hora extra, ¿se acuerdan que les dije que tiene un adicional? O sea, no es lo mismo, o sea, todas las horas extras tienen un sobrecosto, no se pagan igual. O sea, si la hora normal tiene un costo de 10 pesos, hay horas extras que se incrementan en un 50%, o sea, se pagarían 15 pesos la hora, y hay otras que se incrementan en un 100%, o sea, sería 200 pesos el valor de la hora. ¿En qué casos? Si son horas extras que se trabajan en días normales, o sea, de lunes a sábados al mediodía, tienen un costo adicional del 50%. Si se trabajan desde el lunes desde el sábado, a partir de las 13 horas, domingo o feriados, se pagan con un incremento del 100%. Entonces, si el costo era, el valor de la hora era 100 pesos, en una hora extra con un recargo del 100%, se paga 200 pesos. ¿Qué es lo que hay que diferenciar de las horas extras? ¿Cuál es la causa por la cual se llevan a cabo? ¿Por qué es necesario hacer cumplir horas extras a los empleados? Si yo tengo tengo un pedido determinado y sé que
con las horas normales de trabajo, suponiendo que trabajábamos 9 horas por día, de lunes a viernes y demás, no vamos a llegar a cumplir ese pedido, o sea, yo puedo planificar y pedir que los empleados se queden 1 hora más por día o que el sábado vengan, se queden hasta la tarde para cumplir con esa orden, con ese pedido. Es una hora que está prevista y está planificada, entonces ese incremento que lleva, ese sobrecosto que tiene el valor de la hora extra, forma parte del costo del producto, porque o sea, yo en realidad estoy viendo que con mis horas normales no voy a poder cumplir con ese pedido, con ese trabajo que tengo que hacer, necesito que los empleados se queden más tiempo, pago esa hora extra y eso está previsto dentro del costo. Ahora, si yo tengo que dejarlos a mis empleados, pedir a mis empleados que trabajen 2 horas más o que el fin de semana vengan sábado, domingo o que trabajen un feriado y demás porque hubo un problema en la maquinaria, porque se rompió la máquina, porque se cortó la luz, porque no llegó la materia prima, o sea, son causas que no estaban previstas. Entonces, ese sobrecosto que estoy pagando por la hora extra no va a ir al costo del producto, ¿no? No, lo vamos a considerar como un resultado negativo. Entonces, siempre tenemos que saber cuál es la causa por la cual se requiere que el empleado trabaje horas extras. Si está planificada, va al costo; si no está planificada, va a resultados. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Será la ineficiencia eso, no, profe? Sí, O sí. Ya lo sociedad. vamos a ver. Sí, ya lo vamos a ver. Son ociosidades, sí, ya las vamos a ver enseguida. Por eso van a ir al resultado. Bueno, sigamos entonces con el tema de mano de obra. Bueno, ya teníamos el gráfico, pasemos a la otra filmina. Dice aprovechamiento o desaprovechamiento de la mano de obra. ¿Qué significa que la mano de obra esté aprovechada o esté desaprovechada? Dice, la mano de obra aprovechada es aquella que se ha cumplido con eficiencia, alcanzando el límite de la capacidad prevista en el tiempo esperado. O sea, estamos hablando de dos elementos que se han cumplido. La cantidad de horas, o sea, el volumen, la cantidad de horas, o sea, el tiempo, y la capacidad, o sea, la producción, el volumen de producción. Esto es, si yo digo, en 100 horas, si trabajo 100 horas, tengo que producir 100 unidades, por ejemplo, si la relación de unidad de producto y hora es 1. Se supone que en 1 hora tengo que hacer un producto, entonces si trabajo 100 horas, tengo que obtener 100 unidades de producto. Entonces, pero puede darse el caso de que no se dé esa relación de consumo de tiempo y de alcanzar el volumen previsto. Entonces, es lo que llamamos mano de obra desaprovechada. Dice, se presenta cuando existe un desvío en la utilización normal de la mano de obra, no permitiendo alcanzar el volumen previsto, o sea, la cantidad de unidades que estaba previsto producir, en el tiempo previsto. Y acá hace una distinción de esa mano de obra desaprovechada que puede darse por dos cuestiones: por falta de eficiencia o por tiempo ocioso. Ya vamos a ver qué significa cada una de esas cosas. Entonces, antes de pasar a la otra filmina, reitero esto. La mano de obra aprovechada es cuando trabajo con eficiencia. Alcanzo el volumen previsto en el tiempo previsto. Mantengo el respeto de la relación de cantidad de unidades de producto en el tiempo establecido. Cuando no se produce esa relación es donde existe el desvío, y ese desvío me marca un desaprovechamiento de la mano de obra, que la puedo llamar de dos maneras, según sea una cosa o la otra. Puedo llamar esa mano de obra desaprovechada como una falta de eficiencia o como un tiempo ocioso. ¿Qué sería una? Dice, fíjense, la falta de eficiencia. La falta de eficiencia es no lograr las metas previstas en el volumen de producción que debería desarrollarse en una cantidad determinada de horas. Por ejemplo, esto que yo les decía recién, en 100 horas yo tengo que hacer 100 unidades, porque la relación es 1 hora. En 1 hora tengo que hacer 1 unidad de producto. Si trabajo 100 horas, tengo que hacer 100 unidades. Si esto se cumple, estamos ante una mano de obra aprovechada, que es lo que veíamos recién. Si se cumple esta relación, estamos en una mano de obra aprovechada. ¿Qué es lo que pasa si yo uso las 100 horas, o sea, las horas reales utilizadas fueron 100, que coinciden con lo que tenía previsto, pero en las unidades, en vez de producir 100, o sea, hice 80?
O sea que hubo un consumo de las horas, pero no se alcanzó el objetivo, o sea, no alcancé la cantidad de unidades a producir. Entonces, ¿qué digo? Que hay un trabajo ineficiente, por cuanto no se alcanzó ese nivel previsto, pero sí se utilizó la cantidad de horas. Entonces, estamos ante una falta de eficiencia. Falta de eficiencia me indica que usé el volumen, o sea, usé la cantidad de horas que tenía previstas, pero no llegué al volumen, o sea, no respeté la relación entre una unidad, cuántas unidades debía haber obtenido en una hora. Esta relación es 1 a 1, bueno, si usé 100, si tenía previsto usar 100 horas, tenía que haber producido 100 unidades. ¿Qué pasó en este caso? Usé las 100 horas, pero produje 80 unidades. Entonces estamos hablando de una falta de eficiencia. ¿Cuáles pueden ser las causas de esa falta de eficiencia? Y acá vamos a hacer dos grupos. Hay causas que son imputables a la empresa y hay otras causas que son imputables al empleado. Por eso dice imputables a la mano de obra. Que sean imputables a la empresa, ¿cuáles pueden ser? Bueno, que yo tenga una falta de estructura adecuada, a lo mejor la organización de mi empresa no es la adecuada para que yo preveía que podía llegar a cumplir esa relación, pero no tengo la estructura en condiciones, por ahí a lo mejor dentro del mismo circuito que tienen que recorrer el empleado en el proceso no está diagramado de manera correcta, entonces hace que pierda tiempo yendo de un lugar a otro, por ejemplo. Puede ser que tenga una deficiente organización de los recursos humanos, es decir, no organicé la mano de obra de acuerdo a la capacidad que necesito de tener mano de obra disponible o calificado, de acuerdo a la calificación que necesite de los empleados. Entonces, por ahí, para poder hacer determinado producto necesitaba una mano de obra calificada y eso no lo tuve en cuenta, y el empleado que tengo no tiene la capacidad suficiente como para poder trabajar en el proceso de la manera que me permite un rendimiento normal. Entonces, eso también hace que se pueda producir esto de que se utilice el tiempo, pero no se alcance a obtener las unidades previstas. Las maquinarias inadecuadas, por ahí tener maquinarias viejas, obsoletas o que tienen muchos desperfectos que hacen que se interrumpa el proceso, entonces se usan las horas, pero no se llega al producto, no se mantiene la relación de tiempo y cantidad de unidades. Demoras en reprovisionamiento, o sea, acá volvemos a poner reprovisionamiento de materiales, por ejemplo, no tuvimos en cuenta lo que vimos en la unidad anterior de las demoras que surgen cuando nosotros detectamos la necesidad de comprar hasta que está disponible para ser utilizado en el proceso productivo. No tuvimos en cuenta esas demoras o hubo demoras mayores a las esperadas y nos consumimos el stock de protección, por ejemplo. Entonces nos quedamos sin materias primas que tuvimos que interrumpir el proceso. Se usaron las horas y no llegamos a la cantidad de unidades previstas. Causas imputables a la mano de obra, es decir, imputables al personal. Falta de eficiencia, ¿sí? Eso mismo que a lo mejor una falta de pericia, de conocimiento, pero también puede darse por desgano del personal. Por ahí a lo mejor no están bien, el personal no se siente bien remunerado, bien reconocido. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso en la clase anterior? Y está con un cierto desgano, entonces no trabaja al rendimiento normal. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasó? Decimos que hubo una falta de eficiencia porque se utilizó la cantidad de horas que estaban previstas, pero no se alcanzó la producción prevista. No se mantuvo la relación 1 a 1 en el caso de este ejemplo. La otra causa de mano de obra desaprovechada es el tiempo ocioso. ¿Qué es el tiempo ocioso? Dices, no lograr las metas previstas en los volúmenes de producción, pero realizando un trabajo eficiente. ¿Qué significa esto? En los datos presupuestados, siguiendo el ejemplo anterior, decíamos que teníamos previsto trabajar 100 horas, ¿sí? O sea, 100 horas de mano de obra y obteníamos 100 unidades. ¿Qué pasó en la realidad? Se trabajaron 80 horas y se obtuvieron 80 unidades. O sea, hubo un trabajo eficiente por cuanto se respetó la relación de 1 a 1. Entonces, hay un trabajo eficiente, pero no se alcanzó la capacidad prevista, o sea, no se alcanzó la cantidad de unidades a producir previstas, pero tampoco se utilizó todo el tiempo, o sea, se mantuvo la relación de eficiencia, de hacer una unidad en una hora. Entonces, acá decimos que hubo un tiempo ocioso, y esto quiere decir, o sea, después tenemos que indagar cuáles fueron las causas por las cuales se produjo ese tiempo ocioso, porque se mantuvo la relación de eficiencia, pero nos sobraron horas y por lo tanto no alcanzamos a la cantidad de unidades que estaba previsto producir.
Bien. ¿Cuáles pueden ser las causas de ese tiempo ocioso? Y tenemos, dentro de las paralizaciones, es decir, interrupciones, ¿sí? Interrupciones por las cuales no hubo proceso y por los cuales se interrumpió el proceso, pueden ser imputables a la empresa o imputables a la mano de obra. Imputables a la empresa, bueno, roturas de maquinaria, falta de, o sea, muchas veces, acá dice falta de venta, es decir, bueno, ¿para qué vamos a producir 100 unidades si sabemos que está limitada la venta? O sea, seguimos manteniendo, somos eficientes porque seguimos manteniendo la relación 1 a 1, pero no vamos a producir 100 unidades porque después no las vamos a poder vender. Entonces decidimos interrumpir la producción. Falta de materias primas, corte de luz, etcétera, que hace que fuimos eficientes, pero no llegamos a trabajar la cantidad de horas previstas, y eso es imputable a la empresa. Imputables a la mano de obra, bueno, que haya habido un paro o una huelga, lo que fuera, que dice, bueno, yo soy en la hora que trabajo como corresponde, pero hoy no voy a trabajar porque estoy haciendo paro, porque no estoy de acuerdo con el sueldo que estoy percibiendo, porque no estoy teniendo ciertos beneficios que considero que debo tener, entonces los empleados deciden hacer un paro y hace que no se trabaje en determinada cantidad de horas, entonces no se llega a la producción esperada. Otras causas, bueno, el ausentismo, eh, que también imputable a la empresa, bueno, puede ser por falta de ventas, que digamos, bueno, no hagamos venir a los empleados y no vamos a producir, más vale que se queden en su casa, muchas veces, que es lo que nosotros conocemos cuando hay suspensiones de personal, pero suspensiones no por sanciones disciplinarias, sino que se suspende, o sea, bueno, mucho hemos escuchado en este último año a raíz de la pandemia, de que hay grandes empresas, sobre todo automotrices, que suspendían su personal por cuanto no hay ventas. Entonces, directamente no concurrían a trabajar, y por supuesto no se utilizaban las horas de trabajo que estaba previsto. Ausentismo imputable al empleador, bueno, justificado por ausencias del empleado, que pueden estar justificadas o no, pero bueno, hace que si no va a trabajar, obviamente no se va a cumplir la cantidad de horas que está previsto que trabaje. Otra de las causas de tiempo ocioso, o sea que acuérdense, el tiempo ocioso es que se mantiene la relación, pero no se alcanza el volumen previsto, tampoco se usa la cantidad de horas previstas, que me haya equivocado en el presupuesto. O sea, en realidad hace que yo tenía previsto, o sea, o había presupuestado que iba a trabajar tantas cantidades de horas y me equivoqué en esa confección o en esa estimación que hice, y da lugar a que o que me haya equivocado en el presupuesto de unidades que tenía que producir, porque estimé que iba a vender más y hubo una equivocación ahí, entonces tengo tiempo ocioso por cuanto me voy a quedar con horas sin trabajar y por lo tanto no voy a cumplir la cantidad de horas, la cantidad de unidades que tenía previsto producir. Por razones económicas, bueno, y ahora acá habría que agregar razones económicas, bueno, estacionales, cíclicas, industriales, periodos muertos, pero también por cuestiones anormales, como es esto que nos está pasando con el tema de la pandemia, que, bueno, todo lo que estaba previsto que una empresa podía haber hecho en el año 2020 y en lo que va al 2021, estamos viendo que por causas ajenas no se está pudiendo llevar a cabo. Entonces, eso también es una cuestión muy importante a considerar. Entonces, resumiendo, reitero lo que les decía de esto. Acá hay dos cuestiones. La mano de obra desaprovechada la podemos abrir en dos. En la falta de eficiencia, que es usar todas las horas, pero no alcanzar la producción, o sea que hay una falta de eficiencia justamente, no estoy siendo eficiente, o en un tiempo ocioso. Estoy siendo eficiente. El tiempo ocioso me indica que hay eficiencia, porque yo sigo respetando la relación entre cantidad de unidades que tendría que producir por hora. El tema es que no trabajo todas las horas y por lo tanto no llego a cumplir la cantidad de unidades que estaba esperado. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, No, profe. Bueno, Profe, todo claro. buenísimo. Continuamos entonces. Acá aparece otro concepto que tiene que ver con la improductividad de la mano de obra. ¿Se acuerdan que el otro día nosotros hablábamos de las horas de permanencia? O sea, el empleado tiene determinadas horas de presencia pasiva, le llamamos nosotros, que son las horas de permanencia que tiene el empleado dentro de la empresa. Es decir, entra, marca su reloj o pone su tarjeta magnética en el espacio destinado a tal fin,
diciendo que entra a las 8 de la mañana, y después cuando se va, marca, pone de vuelta su tarjeta y se va a las 17, es decir, estuvo en la empresa 9 horas. Esta cantidad de horas, espérenme que tengo que silenciar, por favor. Esa cantidad de horas que está el empleado a disposición de la empresa son horas pasivas, porque él está 9 horas a disposición de la empresa. No quiere decir que esas 9 horas esté trabajando, o sea, que sean todas productivas. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos, decíamos que esas horas, y podía estar, si va a estar 9 horas presente en la empresa, decíamos que, bueno, se les tiene que dar determinado tiempo, media hora, por ejemplo, por lo menos, para que pueda almorzar. Entonces sabemos que hay un tiempo perdido ahí porque hay un tiempo que está destinado a no producir. O sea, yo le tengo que pagar por 9 horas, pero él va a tomarse media hora, él o ella, va a tomarse media hora para almorzar, o para merendar, o para lo que fuera. Y después se acuerdan que también hablábamos de que había que ir midiendo los tiempos, es decir, bueno, cuántas horas estuvieron afectados a determinado proceso productivo, y para ir después imputando a cada producto lo que le corresponda, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos, por un lado, esa cantidad de horas, que la llamamos hora de presencia pasiva, que es la cantidad de horas que el empleado está a disposición de la empresa, pero dentro de eso tenemos que ir controlando, es decir, bueno, de esas 9 horas ya sabemos que media hora se destina a su almuerzo, o sea que ya nos quedan 8 horas y media. De esas 8 horas y media, ¿realmente están todas afectadas al proceso productivo? Y podemos ver que no, por lo que veíamos recién, que se cortó la luz, que se rompió la máquina, que no llegó el material, o sea, cualquiera de las causas que hemos visto hacen que a lo mejor haya en el medio, dentro de esas 8 horas y media, tiempos perdidos. Que los podemos medir, porque podemos medir realmente, decir, bueno, cuánto de eso realmente, cuánto de las 8 horas y media se perdió. Se perdió a lo mejor otra media hora porque se cortó la luz, y se perdió a lo mejor una hora porque el empleado se sintió mal y se retiró a la enfermería, por ejemplo. Entonces, eso lo tenemos medido y sabemos que de las 8 horas y media que quedaban disponibles, hubo una hora y media más que estuvo perdida, o sea que él tendría, al servicio se tendría que haber tenido 7 horas prestadas a producir. ¿Por qué es importante que hagamos esta discriminación? Porque sabíamos que a lo que es todo lo que sea tiempo perdido no va a formar parte del costo, o sea, nosotros vamos a llevar al costo todo lo que sea mano de obra productiva. Entonces, también tenemos que tener en cuenta no solamente esto que decimos que hay que medir las horas de entrada y salida, los tiempos perdidos y demás, sino que tenemos que conocer cuál es el rendimiento normal que tiene que trabajar, o sea, qué es el rendimiento normal que va a prestar el empleado dentro de la empresa. ¿Cómo se determina eso? Bueno, tenemos que hacer un promedio, o sea, un empleado, a lo mejor un empleado es más veloz que otro y trabaja más rápido, y a lo mejor en una hora puede hacer 3 unidades, y otro empleado un poquito más lerdo y en una hora, en vez de hacer 3 unidades, hace 2 unidades y media, y otro hace 2 unidades. Entonces tenemos que sacar un promedio de lo que es un empleado normal, o sea, cuál es el rendimiento normal de un empleado, de cuántas unidades se debe producir por hora. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Para determinar otro tipo de situaciones que se dan dentro de la mano de obra que hacen que tengamos que analizar, porque no van a formar parte del costo, y es lo que nosotros llamamos la improductividad oculta. ¿Qué significa esto? Que una vez que nosotros conocemos, por ejemplo, en el caso del ejemplo que les fui diciendo, quedaban 7 horas disponibles para producir, considerando que de las horas de presencia pasiva, o sea, las horas que está disponible de 8 a 17, que eran 9 horas, media hora estaba destinada al almuerzo, nos quedaban 8 horas y media, y después les dije que media hora se había cortado la luz y que una hora se había retirado el empleado de la enfermería porque estaba descompuesto. Entonces, en el caso de este ejemplo, este empleado tiene 7 horas destinadas a la producción. Si yo digo que, suponiendo para hacerlo el cálculo fácil, si yo digo que en una hora tiene que hacer una unidad de producto, él a lo largo de su jornada debería haber hecho 7 unidades, ¿sí? Porque le quedaron 7 horas disponibles para producir. Si yo voy a controlar y resulta que en vez de hacer 7 unidades, hizo 6 y media o hizo 6 unidades, ahí estoy viendo una improductividad oculta. No se está manteniendo la relación, ¿sí? No se está manteniendo el rendimiento normal de trabajo.
Entonces eso también lo tenemos que excluir, lo tenemos que determinar primero para poder excluirlo del costo, porque en realidad lo que sean tiempos perdidos o improductividad oculta no van a formar parte del costo del producto. Bueno, todo eso lo que les fui hablando es más o menos lo que dice acá, que dice para la realización de los estudios de productividad se requiere una correcta desagregación de los conceptos a partir de las horas presentes. Las horas de presencia pasiva, acuérdense, son las horas que marca a qué hora entra y a qué hora sale. Esas son las horas de presencia pasiva, que en teoría son las horas que el empleado está disponible para la empresa. Después vamos viendo que hay ciertos tiempos improductivos que hacen que las horas de trabajo efectivo sean menores. ¿Cuáles pueden ser? Y esas horas de trabajo efectivo son menores porque hay tiempos perdidos que los podíamos medir, y después de la comparación de lo que nos queda disponible para producir con lo que es el rendimiento normal, surge lo que es la improductividad oculta. Todo eso hay que cuantificarlo, porque eso nosotros lo podemos medir en horas, pero después tenemos que asignarle un costo. Entonces tenemos que ver qué costo va a tener. Decimos, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, acá, en función a los cálculos que estuvimos hablando hace un rato, decimos, a partir del devengamiento de la mano de obra sobre los datos extraídos de la tarjeta de entrada y salida, o sea, la base de liquidación de haberes, acuérdense que yo al empleado le tengo que pagar por las horas de permanencia. Si él está 9 horas a disposición de la empresa y no trabaja las 9 horas porque ya hemos visto que había causas que son imputables a la empresa y otras que son imputables a él, pero si por ejemplo se cortó la luz y él de las 9 horas estuvo 4 horas sentado esperando que venga la luz, yo no le puedo decir esas 4 horas no te las pago. Yo le tengo que pagar por las horas de presencia pasiva. O sea, si él está 9 horas en la empresa, yo le tengo que liquidar esas 9 horas. A partir de esas 9 horas es donde empezamos a hacer el ajuste de los tiempos perdidos. Decimos, bueno, la media hora no se la puedo descontar ni nada porque yo sé que no le puedo decir, bueno, no te voy a pagar media hora porque vos estuviste almorzando. Yo le tengo que pagar por las 9 horas. Todo este otro desglose que nosotros vamos a hacer es para ver qué es lo que vamos a llevar al costo. Pero no quiere decir que si se cortó la luz, reitero el ejemplo, que si se cortó la luz no le voy a pagar esas horas que no trabajó porque se cortó la luz. Que si se descompuso no le puedo descontar esa hora que no trabajó porque estaba descompuesto. Yo le tengo que pagar las horas de presencia pasiva. O sea, cuántas horas él está a servicio de la empresa. Entonces, hacemos después el control de los tiempos perdidos. Supongamos que tenemos un ejemplo donde decimos, bueno, por mano de obra, o sea, la cantidad de horas que el empleado está a disposición, corresponde que le paguemos, y acá dice, según la tarjeta de entradas y el tiempo de presencia pasiva, o sea, él estuvo 100 horas en la quincena, supongamos vamos a hacer el trabajo de una quincena, estuvo 100 horas y el costo de la hora es de 10 pesos, ¿sí? El costo de la hora, el jornal horario, ¿no? ¿Esto dónde surge? De la tarjeta de entradas y salidas, donde yo controlo a qué hora entró, a qué hora salió, todos los días que trabajó en la quincena, y me dice que él estuvo 100 horas trabajando y cada hora tiene un costo de 10 pesos. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo registro? Supongamos que sea el departamento 1, departamento corte o el nombre del departamento que fuera. Digo, bueno, mano de obra, 1.000 pesos. ¿Por qué 1.000 pesos? Son 100 horas a 10 pesos. Pero estaría, si yo me quedo ahí, está mal porque yo les dije que hay un sobrecosto, o sea, no es lo del sueldo bruto el costo, sino que también se genera una carga adicional al empleador como consecuencia de todas estas cargas sociales que fuimos viendo y que de acuerdo a la matriz, para el ejemplo nuestro, habíamos dicho que era el 71,92%, ¿sí? La matriz que vimos al comienzo de la clase. Entonces, yo tengo que registrar un débito por el costo de la mano de obra, 1.000 pesos, y por las cargas sociales sobre esa mano de obra, el 71,92% de 1.000. A acreedores varios, mano de obra, la cuenta que ustedes consideren para registrar ese pasivo que se va generando. 1.719,20. Luego el informe, eso lo hacemos por las horas, recuerden, de presencia pasiva, o sea, la cantidad de horas que yo controlé, o sea, que di de acuerdo a la hora que entró y de acuerdo a la hora que salió. Ahora, cuando vamos a ver el informe de tiempos perdidos, nos dice que hubo 10 horas perdidas por causas imputables a la empresa, o sea, causas técnicas. Se cortó la luz, se rompió la máquina, no llegó la materia prima, lo que fuera. Entonces tenemos que hacer un ajuste de esas 10 horas, porque esas 10 horas es distinto esto al pago. Yo no las puedo cargar al costo, porque decimos que al costo no van las improductividades ni ociosidades. Entonces, tengo que hacer un ajuste
¿Y qué voy a devengar? Voy a registrar tiempos perdidos por causas técnicas, o sea, tiempos perdidos por causas técnicas, es una cuenta de resultado negativo, por eso la estoy debitando, 100 pesos. Cargas sociales sobre esa remuneración, sobre tiempos perdidos, 71,92, que es el 10%, el 71,92% de 100, que es lo que surge de la matriz. A mano de obra 100 y a cargas sociales sobre mano de obra 71,92. Esto es el tiempo de presencia activa. ¿Por qué es activa? Porque yo ya estoy, de las horas pasivas, ya estoy descontando las horas que estuvieron perdidas. La media hora del almuerzo, el corte de luz o lo que fuera, hace que fueron 10 horas, entonces ahora me quedé con las horas de presencia activa. Eso es lo que realmente estaba, o sea, en realidad de las 100 horas, menos estas 10 me quedaban 90 disponibles para producir. Entonces, eso es lo que me va quedando. Dice, una vez determinada la cantidad de horas de presencia activa, es necesario establecer la relación de las horas de presencia activa en el tiempo, con la relación, es decir, cuánto debía haber producido en esas horas activas. En el caso que yo les había mencionado en el ejemplo anterior, es decir, si tuvo 7 horas, bueno, ¿cuántas unidades tendría que haber producido en esas 7 horas? En este caso estuvo 90 horas activas, ¿cuántas unidades debería haber producido? Entonces yo tengo que saber cuál es el rendimiento normal. Entonces, acá me dice, se ha demandado mayor tiempo de elaboración que lo normal, implica, o sea, ¿qué quiere decir? Que yo en 900 horas en 90 horas que me quedaban disponibles para producir, debería haber alcanzado determinado objetivo de unidades de producto. Si no lo alcanzo, ahí me está diciendo que hubo una improductividad oculta. Entonces, estos fenómenos que no se traducen en una falta en tiempos perdidos, sino que se traducen en un rendimiento en una disminución del ritmo general del trabajo o en un rendimiento disminuido por parte del empleado, lo vamos a llamar improductividad oculta. Y también las tenemos que medir. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas? Bueno, lo que hablábamos hace un rato, que el empleado no está conforme con su trabajo y trabaja a desgano, entonces si en vez de trabajar al ritmo normal está con pocas ganas, va a rendir menos, que por ahí dice temperatura inadecuada para trabajar, por ahí en verano no le ponemos el aire acondicionado y hace 40 grados y bueno, va a estar un poco más, no es lo mismo trabajar con 40 grados de temperatura que con 20, entonces hace que el rendimiento normal de la mano de obra se vea disminuido. Eso nosotros no lo podemos, o sea, no nos vamos a dar cuenta hasta que no hagamos la comparación justamente con lo que es el rendimiento normal. Entonces supongamos que se detecta que ese rendimiento, esa disminución en el ritmo general del trabajo es de un 10%, entonces, ¿qué registramos? Improductividad oculta, 100 pesos, las cargas sociales, que es el 71,92, acreditamos mano de obra y las cargas sociales sobre la mano de obra. Entonces acá estamos teniendo dos ajustes a eso que primero nosotros cargamos como mano de obra, primero 1.000 pesos, y ahora descargamos 100 por los tiempos perdidos y ahora descargamos 100 por la improductividad oculta. Y no me tengo que olvidar de las cargas sociales, porque las cargas sociales son un adicional que se genera como consecuencia de tener mano de obra devengada, ¿sí? Entonces, si yo mayorizo la cuenta mano de obra del departamento 1, corto, como se llama el departamento, voy a tener un débito por la cantidad de las horas pasivas. Acuérdense, las horas pasivas son las horas de permanencia, que era de 1.000 pesos. Un crédito por los tiempos perdidos, que eran 10 horas, ¿sí? Los 1.000 menos los 100 me quedan horas activas 900. Pero también comparamos, en estas horas activas yo tendría que haber producido tanta cantidad de unidades y veo que no se alcanzó, entonces me está indicando que hay una improductividad oculta. En el caso del ejemplo me decía que la improductividad era un 10%. Entonces, me quedan mano de obra productiva 800 pesos, que son 80 horas a 10 pesos. Lo mismo el mayor de las cargas sociales. Yo devengué por las horas de permanencia pasivas, tengo 719,20. Luego tengo el 71,92%, que son 71,92 pesos sobre los tiempos perdidos y sobre la improductividad oculta. De manera tal que las cargas sociales sobre la mano de obra productiva representan 71,92% de 800 pesos, que son 575,36. Entonces, ¿qué voy a llevar al costo y qué voy a llevar al resultado? Al costo voy a llevar
lo que es la mano de obra productiva, los 800 pesos, más las cargas sociales, según matriz, de esos 800 pesos, el 71,92%. O sea que el costo va a ir 1.375,36. Y al resultado van a ir lo que es los 100 pesos de los tiempos perdidos, los 100 pesos de la improductividad oculta, más las cargas sociales, o sea, el 71,92% sobre esos 200 pesos, que me suman 343,84. Entonces, si yo sumo lo que va al costo y lo que va al resultado, obtengo los 1.719,20, que corresponden al primer asiento que hice acá, cuando registramos la cantidad de horas de presencia pasiva. Entonces, fíjense lo que es la cantidad de horas de presencia pasiva. Yo las tengo que pagar, pero no quiere decir que todo sea productivo. Una parte va a ir al costo del producto y otra parte va a ir al resultado. ¿Sí? Profe, disculpe, Sí, sí. no me queda claro la diferencia entre tiempos perdidos y... Improductividad oculta. Exacto. Los tiempos perdidos vos los podés medir. ¿Te acuerdas que, es más, hablábamos del departamento de tomadores de tiempo, o que alguien vaya controlando la cantidad de horas que uno interrumpe la producción, ya sea por causas imputables a la empresa o por causas imputables al empleado? Se cortó la luz, se rompió la máquina, no llegó la materia prima, el empleado estaba descompuesto, el empleado pidió permiso para hacer un trámite personal y se retiró. O sea, todo eso yo lo puedo medir, yo puedo controlar. O sea, si bien entró y salió hasta esta hora, tuvo que salir por cuestiones personales media hora, se cortó la luz otra media hora. Entonces yo puedo definir del total de horas de presencia pasiva, es decir, desde que ingresa hasta que sale, que pasan 9 horas, todo lo que pasó en el medio, en la medida que lo pueda medir, es un tiempo perdido. Porque yo digo, bueno, O sea, ¿es cuantificable, profe? Claro, o sea, vos lo podés cuantificar porque estás controlando. Es decir, bueno, entró a las 8 de la mañana, según su tarjeta de entrada, dice que Juan Pérez entró a las 8 de la mañana y dice que su tarjeta de salida, que se fue a las 5 de la tarde. O sea, estuvo con presencia pasiva, es decir, estuvo las horas de permanencia que él estuvo en la empresa fue de 9 horas. ¿Sí? Esas 9 horas no hay discusión de que se las tengo que pagar. Son 9 horas que él estuvo de presencia pasiva. Lo que pasa es que lo que yo tengo que determinar es de esas 9 horas cuánto voy a llevar al costo y cuánto no. Entonces digo, de esas 9 horas, media hora destinó al almuerzo. Ya me quedan 8 horas y media. De ahí se cortó la luz, media hora, entonces me quedan 8 horas. Y de ahí se retiró, se descompuso, se fue a enfermería, se fue a hacer un trámite personal, 1 hora, me quedaron 7 horas. Esos son tiempos perdidos porque yo los pude medir. Pude saber, media hora fue de almuerzo, media hora se cortó la luz y 1 hora se retiró. O sea, yo sé que de las 9 horas que él estuvo de presencia pasiva, o sea, que estuvo disponible en la empresa, que le tengo que pagar 9 horas, él se fue y o sea, tuvo estos inconvenientes, tuvo estos tiempos perdidos, de manera que queda disponible, horas netas disponibles para producir 7. Esas 7, esas 7 horas que ahora llamamos a ese nuevo cálculo, lo llamamos horas de presencia activa, porque es lo que me queda realmente disponible para producir, yo lo voy a comparar con el rendimiento normal. Es decir, bueno, si en 7 horas, si lo normal es que por 1 hora haga 1 unidad de producto, en 7 horas debió hacer 7 unidades de producto. Si eso ocurre, está todo bien, no hay ninguna improductividad, porque está trabajando con un rendimiento normal. Está trabajando, cumpliendo esa relación de 1 unidad en 1 hora. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo digo, bueno, él tenía que disponer las horas activas, o sea, las horas netas disponibles para producir eran 7, y él produjo 6 unidades y media, quiere decir que no hubo un rendimiento normal, hubo algo en el medio que hace que no haya cumplido con esa relación de eficiencia. Entonces, esa media unidad que no hizo me da la pauta de que hubo una improductividad oculta. O sea, algo estuvo pasando, tendría que averiguar después, decir, bueno, ¿cuál fue la causa por la cual él no trabajó, no cumplió con el objetivo de la relación 1 a 1? Entonces, eso no está medido a simple vista. O sea, no hay alguien que me esté tomando eso, sino que yo me voy a dar cuenta recién cuando pueda comparar la producción obtenida con el rendimiento normal. En el caso que te digo, bueno, en un día es más fácil, pero a veces cuando se mide por quincena, finalmente no se trata de un solo empleado, sino de muchos empleados, entonces ahí se puede ver, decir, bueno, se hace un promedio, es decir, cuántas horas trabajaron, cuántos fueron los tiempos perdidos, cuántas horas quedaron disponibles para producir.
tanta cantidad, tendría que haber obtenido tantas unidades, no las obtuve, me está dando la pauta de que hay una improductividad oculta. Y dentro de esa misma improductividad oculta, si uno se pone a indagar, podría decir, bueno, de esa improductividad parte puede ser imputable a la empresa y parte al empleado, donde me puede servir para después hacer los informes y que presten atención y decir, bueno, ¿por qué se produjeron esas improductividades? ¿Por qué hubo un bajo rendimiento del personal? Bueno, porque estuvimos indagando y resulta ser de que la semana pasada estuvieron reclamando por los sueldos y como no les dimos respuesta, entonces está trabajando a desgano. Bueno, eso es una causa por la cual obviamente no va a cumplir la relación, no va a trabajar, no va a cumplir la relación en una hora o una unidad porque está trabajando en cámara lenta, digámosle así, en criollo. Entonces, me está indicando que hay una improductividad. Entonces, esa es la diferencia, que yo el tiempo perdido lo puedo determinar porque tengo un informe que me va diciendo, Juan Pérez hoy perdió 1 hora porque se cortó la luz y otra hora porque se retiró por hacer un trámite personal. O sea, lo puedo cuantificar. Lo que no puedo cuantificar es lo que llamo mano de obras, porque improductividad oculta, porque eso tengo que comparar. Recién lo voy a poder saber cuando yo tenga las horas netas disponibles para producir o tenga la producción real y eso lo compare con lo que debería haber obtenido por la cantidad de horas trabajadas. No sé si se entiende. Profe, Sí, Sí, profe, gracias. profe, bien. no sé si me quedó claro. Usted Sí. dijo que esas medias horas destinadas al almuerzo, en el Ujú. caso de las madres, de las mujeres madres destinadas a amamantar, todo Sí. eso está establecido por ley, ¿no es cierto? Ujú. Y Sí. usted dice que iría al resultado. Sí. Y una Esos pregunta, tiempos perdidos, ¿eso sí, al son estar tiempos perdidos. establecido, ¿Cómo? eso al estar establecido, eso al Sí. estar establecido por ley, ¿no sería Ujú. un gasto necesario para poder disponer de ese empleado en determinada planta, por ejemplo, en la planta de producción, Sí, ya que en está establecido por realidad, o sea, ley? está establecido por ley y vos lo vas a pagar y dentro de tu sueldo, dentro de tu estado de resultados, está computado la cantidad de horas. Lo que pasa es que lo que estás haciendo, estás discriminando, decir, bueno, si bien es por ley y esa señora tiene el derecho a tomarse 1 hora por día para amamantar a su bebé, yo se la voy a pagar y se la reconozco, pero esa hora no está disponible para producir. Entonces, como lo que yo busco es medir relaciones de eficiencia, esa hora que yo se la estoy pagando no la voy a incluir en el costo del producto, la voy a considerar como sí es un costo necesario y demás, porque si yo no se lo pago, ella se puede dar por despedida, me genera otro costo y demás, me genera una pérdida mayor, pero lo que nosotros estamos buscando es medir relaciones de eficiencia, entonces esa hora que ella se toma no está disponible para producir, entonces es una hora pasiva, no es una hora activa. Entonces por eso es que excluimos todos esos tiempos perdidos para medir cuántas horas realmente están disponibles para producir versus el rendimiento normal. Y de la comparación de estas horas netas disponibles, que llamamos horas de presencia activa ya, con el rendimiento obtenido es donde surge la improductividad oculta. ¿Sí? O sea, Bueno, profe, gracias. está bien, es reconocido por ley y demás, porque la media hora de almuerzo también se reconoce por ley y todo. O sea, no estamos diciendo que es algo que no se debe reconocer, sino que lo que buscamos es decir, bueno, veamos cuánto de esto que nosotros estamos pagando corresponde a un trabajo realmente activo, o sea, a una prestación efectiva del trabajo. Profe, sería entonces que las horas activas es para el cálculo del costo de producción y los otros Exacto. lo podríamos tomar para calcular el costo total, digamos, del producto. Claro. Una cosa, o sea, vos vas a tener, sí, porque después para el costo total, o sea, acá para el costo de producción vos vas a llevar lo que es realmente mano de obra productiva y después todo el resto va directo al costo final, pero no como costo de producción, sino como costo de administración o como lo que fuera, ¿sí? Pero va a ir, no va con Bien, directamente. profe. Ya ¿Sí? entendí, muchísimas gracias. O sea, sí No, lo nada, consideramos como costo, pero no como costo de producción. exactamente. Ustedes Bueno, profe, acuérdense, remóntense, creo que fue en la primera clase, nosotros veíamos que de acuerdo al tipo de actividad, si es una actividad industrial, tenía un costo de materia prima, un costo de mano de obra, un costo indirecto de fabricación, que formaban el costo de producción. Y después, para llegar al costo total, a ese costo de producción le tenía que sumar los otros costos de administración, de comercialización y demás, y llegábamos al costo total. Entonces, este sería el caso. Consideramos como costo de producción exclusivamente lo que es mano de obra productiva y después el resto vemos cómo lo llevamos al costo final. ¿Sí? o sea, sería un costo indirecto, digamos, de
Sí, tendríamos que ver cómo después lo clasificamos. En principio, acá es lo que, en esta instancia vamos a decir que esto va al costo del producto y que lo otro va al resultado. Después veamos cómo clasificamos todo lo que vamos llevando al resultado, cómo después lo imputamos, en definitiva, al costo total. Bien, gracias, profe. ¿Sí? No, de nada. Fíjense, y acá tenemos como un esquemita de cómo deberíamos hacer un informe sobre la productividad de la mano de obra, medido en horas. Por ejemplo, decimos, bueno, queremos medir las horas estamos en abril, tomemos la primera quincena de abril. Entonces decimos, las horas devengadas de permanencia pasiva, por ejemplo, en el departamento corte. Vamos a ir a las fichas de entradas y salidas y me va a decir que en la primera quincena, sumando todos los empleados, por ejemplo, supongamos que tenemos 5 obreros. Estos 5 obreros trabajan de lunes a viernes 9 horas y tuvimos en la primera quincena 10 días de trabajo, entonces vamos a tener 10 por 9, 90, por 5, 45, 450 horas de permanencia, digamos, pasiva, porque son la cantidad de horas que los obreros están en esa primera quincena disponibles en la empresa. Entonces les llamamos horas de permanencia pasiva. De ahí, ¿qué le hacemos? Deducimos los tiempos perdidos, ya sea por causas técnicas o por otras causas. El control decimos, bueno, acá vamos a incluir la media hora que se toman para el almuerzo, ver si se cortaron la luz, ver si se retiró porque se sentía mal, ver si faltó la mercadería. O sea, nos vamos a ir a las fichas de control de tiempos y de ahí vamos a sacar la cantidad de horas que estuvieron perdidas. Entonces, a las horas de presencia pasiva le vamos a restar la cantidad de tiempos perdidos, horas perdidas, y llegamos a las horas de presencia activa. A esas horas de presencia activa nosotros las vamos a comparar con los rendimientos normales. Es decir, bueno, si para obtener esta cantidad de unidades que obtuvimos deberíamos haber trabajado tanta cantidad de horas. De esa comparación, si nos excedimos, surge la improductividad oculta. Entonces, ahí nos queda de las horas de presencia activa menos la improductividad oculta, las horas de mano de obra productiva. Que tenemos que recordar que esas horas, ¿cómo las llevamos? O sea, acá estamos midiendo en horas, el factor, el componente físico, ¿sí? Horas. Para llevarlo al componente monetario estaría dado por el valor de la hora, que se fija, que cuando tenemos varios empleados se fija como un valor promedio, y ese valor de la hora le tengo que adicionar las cargas sociales que surgen de la matriz. ¿Sí? No es la carga, acuérdense que para eso hacemos la matriz, porque ahí tenemos que tener en cuenta todos los condicionantes de la mano de obra, no solamente las cargas sociales ciertas, sino también las cargas sociales inciertas y las derivadas. ¿Se acuerdan que es lo que vimos la clase pasada? Entonces de ahí sabemos cuál es el costo realmente que tenemos que llevar al producto como costo de mano de obra y dentro del costo de producción. Acá, a ver si les quería poner un ejemplito no, pero lo vimos recién con los números, no sé si les queda claro el tema de la improductividad oculta, o quieren volver a verlo, porque en realidad con este temita estaríamos cerrando lo que es mano de obra. Sí, Sí, acá no tenemos más. profe. ¿Se entiende? Sí. ¿Todos entendieron? Porque ¿están todos entendieron? Bueno, entonces Sí, profe. acuérdense, una cosa es las horas de permanencia pasiva, o sea, yo al empleado le tengo que pagar 9 horas por más que él haya trabajado menos. Pero lo que a mí me interesa es decir, bueno, ¿por qué trabajó menos? Bueno, si hubo tiempos perdidos, o si hubo una improductividad oculta, que eso se mide comparando con los rendimientos normales. Para eso yo necesito conocer, y eso, el rendimiento normal, tampoco a veces no es un trabajo del contador, sino que muchas veces nos tenemos que apoyar en los ingenieros o en los jefes de planta que nos van a decir, bueno, ¿cuál es el tiempo normal para producir una unidad de producto? Hay unidades que, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, en una hora tienen que ser 4 unidades. Bueno, si trabajó 7 horas, se debió haber producido 28 unidades. Si se produjeron 26, me está diciendo que hay una improductividad oculta. Y eso lo tengo que informar y lo tengo que medir, lo tengo que cuantificar. Así que bueno, con este tema cerraríamos lo que es mano de obra. No voy a entrar hoy hoy los voy a liberar más temprano. No voy a entrar, la próxima clase vamos a ver costos indirectos de fabricación. Que es el tercer elemento del costo, y con eso podríamos cerrar ya lo que es el costo de producción. ¿Alguna duda, inquietud, consulta? Profe, una duda. ¿Este sería el último tema que entra en el parcial teórico? En la parte de teoría, sí. Sí, en este caso, para la teoría dijimos que íbamos a entrar hasta mano de obra,
y los trabajos prácticos hasta materiales. Muchas gracias, profe. Sé que, o sea, materiales incluye todo, hasta el de teoría de stock, ¿no? Profe, ese Profe, parcial teórico, ¿ya tienen fecha o...? El parcial teórico, el de promoción, va a ser después del práctico. O sea, el práctico es el 10 de mayo, el teórico va a ser, no sé, unos 2 o 3 días después. Probablemente veamos, sí, entre esa misma semana, o sea, va a ser antes del receso. Bien, gracias. No de nada. Profe, una consulta. Sí. ¿A dónde, mejor dicho, tendríamos que enviar los participantes que formaría cada grupo? Ahora, eso estaba pensando hoy, digo, bueno, para que no sea un lío y que tengamos todos la misma información, yo voy a crear ahora un mail específico de la cátedra para que ahí no solamente manden la composición de los grupos, sino las dudas que tengan y demás, y que podamos ir eh, evacuando todas las dudas que tengan a través de ese mail, al margen de que está en la plataforma también, pero para no llenar la plataforma de datos y de cosas que por ahí se complica, yo les voy a mandar ahora para la próxima clase, les voy a dar el mail y todo tipo de dudas o la información de los grupos o todo lo que fuera lo vamos a canalizar a través de ese mail, de ese correo. Bien, profe, entonces usted en la próxima clase nos indica cuál es ese correo o lo va a dejar Sí. en la plataforma. Lo voy a dejar en la plataforma y se los voy a indicar también en la próxima clase. Yo ya subí a la plataforma la clase del miércoles pasado, así que ahora cuando me manden la clase de hoy, la subo también inmediatamente. Bien, Bueno, no profe, sé si alguna gracias. otra duda, ninguna duda, consulta. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al trabajo Sí, a entregar. sí. ¿Puede ser que empecemos desde un comienzo, digamos, haciendo una investigación de mercado para algún negocio a concretar y que no sea existente? Sí, totalmente. Yo les dije, o sea, porque muchas veces se dificulta tener acceso a un negocio real, porque por ahí el dueño del negocio es algo que sea de ustedes o del papá o lo que sea, muchas veces no les va a querer dar datos. Entonces, está totalmente válido de que ustedes inventen la situación, decir, bueno, o yo hice una investigación de mercado, como decís vos, y me parece que sería ideal poner, no sé, una fábrica de, qué sé yo, o una sanguchería en la esquina de la UNSA, ponele, ya debe haber, pero ponele, te estoy tirando un ejemplo. Entonces, bueno, a partir de eso, ¿cuáles son los costos necesarios que yo voy a tener para poner este negocio? Porque estoy partiendo de cero. O a lo mejor ya tenés un negocio o una actividad o una profesión o un servicio, lo que fuera, y bueno, este negocio para poder llevarse a cabo tiene esta cantidad de costos. Y bueno, y ahí empezamos a armar. Acuérdense que puede ser cualquier cosa, un comercio, una industria, un servicio, una profesión, lo que quieran, lo que quieran. Eso queda libre criterio de cada uno de ustedes. Sí, les reitero que sería ideal que trabajen en los grupos, y bueno, yo les decía por lo menos 10, porque estaba viendo que según el SIU hay 190 inscriptos, más todos los demás que me pasaron, que están condicionales, o sea que el grupo estaba, es cierto que los que se inscriben en el SIU no todos después van a en el primer parcial ya nomás no se presentan unos cuantos, pero bueno, previendo esa cantidad de alumnos, por lo menos decimos 10 por grupo, mínimo. Gracias, profe. No, de nada. Profe, ¿Alguna una otra consulta? La Sí. semana de los llamados extraordinarios, ¿vamos a tener clase? ¿No le han dicho nada? No, esa semana no. La semana del 17 de mayo es. El 21. Del 17 al 21 Sí, no hay profe, clase. 17. En esa semana no. Esa está Ok. destinada solamente a exámenes. Vale. Acá me preguntan, ¿el material de mano de obra? Sí, está, bueno, el libro que yo les había dicho que es muy didáctico, es uno de Jiménez, que es más, yo lo había subido a la plataforma y lo borré, lo eliminé porque me decían que las fotocopias, lo había hecho escanear y tenía muchas manchas, no se podía leer bien, entonces le di de baja esa versión, y es más, hoy hice subir otra, pero también me di cuenta que estaba manchado, así que se los voy a subir mañana. Iré a pedir que me escanearlo de otra manera, porque acá no sé si mi escáner no anda bien o no, pero está manchando mucho. Entonces, ya mañana les voy a subir. Es un libro muy didáctico que es Jiménez, se llama Costos para Empresarios, está en la biblioteca. El que tenga acceso a la biblioteca que lo consulte porque está muy bueno. Es muy didáctico y sencillito de leer y de entender, inclusive tiene ejemplos y demás.
Me están preguntando por el examen final, si es escrito o oral. El examen final los estamos haciendo orales ahora. Espera que se me pasó algo que me dicen en el chat, no vi. ¿Qué dice? Tengo una duda en el caso que se trabaje, supongamos, en tiempo récord, o sea, en un tiempo menor, una producción dada, comparándolo cuando es a la inversa, o sea, cuando hay una eficiencia, supongamos que yo les decía, la relación es 1 a 1 y en 7 horas tendría que haber hecho 7 unidades y resulta que en 7 horas hizo 8 unidades, o sea, fue mucho más que eficiente. Esa eficiencia no se marca en ninguno, o sea, no me disminuye el costo ni nada, o sea que a lo sumo le doy un aplauso, medalla y beso al empleado, pero no me va a influir en el costo del producto, no va a hacer que baje el costo. Ni que tenga que hacer ningún ajuste de nada. O sea, si trabaja más que de manera eficiente, me quedo con eso, que es un excelente empleado, pero nada más. ¿Alguna otra duda? Estoy leyendo el chat, no sé qué me dicen, nada más. Bueno, que el examen, el final hasta ahora lo estamos tomando oral, sí. ¿Qué dice el trabajo grupal? Las consignas. Bueno, yo ya le expliqué de qué trataba el trabajo final, el trabajo grupal. O sea, ustedes tienen que, lo reitero, ustedes tienen que reunirse en grupo, elegirse libremente con sus compañeros, un grupo de 10, y eligen cualquier tipo de actividad para determinar costos. Entonces, ¿qué van a hacer? Decir, bueno, yo quiero, por ejemplo, no sé, tomo una empresa de transporte. Bueno, me tengo que poner a ver cuáles son los costos necesarios para que yo pueda llevar a cabo el transporte de carga, por ejemplo. Entonces, tengo que hacer todo el detalle de los elementos del costo, sus componentes físicos, sus componentes monetarios, es decir, cuántos, por ejemplo, decir, bueno, por eso también requiere un poco de investigación, porque ahí tendré que ver cuál es el rendimiento, cuántos kilómetros, cuánto rinde la nafta en un kilómetro, el gasoil para hacer un kilómetro. Digo, bueno, si va a Jujuy, cuántos litros va a consumir, o sea, eso tienen que indagar. Entonces, decir, bueno, hacer un detalle, primero, hasta la primera entrega, que es antes del segundo parcial, tenemos que tener ya definida la actividad, por supuesto, el detalle de los elementos del costo, componentes físicos, componentes monetarios, y después ya van armando, según el tipo de actividad, qué sistema de costos van a usar. Y eso va a ser antes de rendir el tercer parcial. O sea que es bastante libre el tema, solo que tienen que ir incorporándole o armando en este trabajo práctico, en este trabajo, todos los conocimientos que vamos incorporando en la cátedra. Entonces partimos desde los elementos del costo hasta llegar a determinar cuál es el costo final para cada uno de los servicios o actividades que hayan elegido. ¿Alguna otra consulta? Bueno. Si no tienen dudas ni consultas, nos vemos, si Dios quiere, el miércoles. El miércoles vamos a ver costos indirectos de fabricación. Bueno, que tengan buen descanso. Nos vemos, si Dios quiere. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta luego.